historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Cita con la historia, cita con todos ustedes aquí en Radio Ya, cita con Pedro Fernández de Barbadillo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hoy encantado de estar aquí contigo y con nuestros invitados. Y con buenos amigos. Amigos, porque hoy nos acompaña un fijo en esta casa. Que un es fijo discontinuo. Un fijo discontinuo. Bueno, no les lo digan mucho, a ver si nos va a pedir ahora algún tipo de indemnización. Que es nuestro amigo, el profesor Javier Sáenz del Castillo, profesor en San Pablo CEU. Javier, acércate el micrófono, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, me acabas de dar una idea. Voy a consultar con mis abogados a ver en magistratura con qué motivos puedo demandar. Digo que llevamos una temporada hablando mucho, pero telemáticamente, porque efectivamente, físicamente hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, entre pandemias y cosas de estas y luego lo que significa vivir fuera de Madrid, que siempre, aunque sean 50 kilómetros, pero siempre es complicado. Pero vamos, sí, hacía falta. Ya te lo he dicho muchas veces que echaba de menos veros en persona y que luego podamos hacernos algo juntos. Bueno, y hoy también tenemos con nosotros al diputado nacional por Vox, catedrático de Filosofía del Derecho por la Universidad de Sevilla, ni más ni menos que a Francisco José Contreras. Francisco, un placer tenerte aquí, Un placer y muchas gracias por la invitación. Tampoco ha tenido que ser, lo he dicho bien, ¿no? Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, sí. ¿De qué vamos a hablar? La conquista de México, un tema que nos apasiona, aunque el título es falso. Bueno, vayamos por partes. Vamos por partes. Digamos que México como tal. A ver, explicarnos eso. A ver, el 13 de agosto de 1521, Cortés vuelve a entrar en la ciudad de Tenochtitlán, pero esta vez lo hace como conquistador, sin pactos con Moctezuma, y que es importantísimo, pues apoyado por miles y miles de indígenas que estaban ligeramente hasta las narices, ¿verdad, Javier?, del gobierno de los aztecas, porque los aztecas no eran como estos señores de la ONU que iban repartiendo caramelitos y ONG, sino que, como hemos visto en Apocalipto, tú dices que la reconstrucción de los sacrificios humanos que vemos ahí en esa película se queda corta, está suavizada, porque nos enseña toda la crueldad. Y entonces, pues estos señores, estos indígenas, los tlaxcaltecas, los totonecas y muchos más, se unen con Cortés para conquistar y librarse una vez de los aztecas. Además, Cortés, muy inteligentemente, no los somete, sino que pacta con ellos de igual a igual. Y la verdad que el otro Javier, como el gobierno español no va a conmemorar este acontecimiento, para eso tenemos aquí a Contreras para que nos explique cómo cayó una propuesta no de ley que presentaron ellos en el Congreso, pues lo tenemos que hacer nosotros. Bueno, pues la verdad es que es un hito y el papel que jugó España en todo el continente hispanoamericano. Yo tengo primero, si queréis, antes de que entremos en materia, tanto a Francisco José Contreras como a Javier Sáenz del Castillo, el por qué en pleno siglo XXI España reniega de su glorioso pasado, en este caso de la conquista, evangelización, llamémoslo como queramos, de México. Francisco, si te parece. Sí, bueno, lo que se nos contestó a nosotros cuando presentamos nuestra proposición no de ley en la Comisión de Cultura del Congreso de Diputados, una proposición que pedía pues una conmemoración digna de importante efeméride del 5º centenario, que se va a cumplir, como ha dicho antes Pedro, en agosto. En agosto de este año se cumplen los 5 años de la toma de Tenochtitlán, y por los 5 siglos, quiero decir, de la conquista de México. Pedíamos una conmemoración digna, pedíamos que se informe sobre este hecho tan importante en las escuelas, con materiales didácticos equilibrados, decíamos, ni negrolegendarios ni chauvinistas, es decir, tampoco se trata de idealizar se trata de enseñar las cosas tal como fueron, ¿no? O sea, no somos chinos.
para estar jactándonos de todo lo que hemos hecho, que somos los mejores del mundo y que el resto de la humanidad son bárbaros, como vuelven a mantener los chinos. El imperio del centro, sí. No, porque no necesitamos embellecer nuestra historia, porque por sí misma posee suficientes elementos valiosos como para con su luz y sus sombras pues merecer orgullo y conmemoración, ¿no? Pues pedíamos eso, que los medios de comunicación públicos se hicieran eco de la efeméride, que se explicase en las escuelas, estudiar la posibilidad de erigir un monumento a Hernán Cortés, que solo hay uno en España, en Medellín, que por cierto además ha sido objeto de ataques vandálicos en varias ocasiones, ¿no? Por ejemplo, en Castilleja de la Cuesta, en mi provincia de Sevilla, donde murió. Por cierto, en México tampoco hay monumentos a Hernán Cortés, lo cual es bastante anómalo, teniendo en cuenta que, en cierto modo, es el padre de la patria mexicana. Probablemente por eso no tenga monumentos, porque es el padre de la patria mexicana y según las teorías freudianas tan en boga en el siglo XX, hay que matar al padre. Así les va a los mexicanos. La tumba está semiclandestina en una iglesia cerca de la catedral de Ciudad de México, pero no es señalada, es decir, la iglesia está muy estartalada, no es visitable por el público, la tumba está prácticamente ocultada, ¿no? Que esto habría que reivindicarlo también, que el Estado mexicano pues dé un tratamiento más digno a los restos de Hernán Cortés, que por cierto permanecieron ocultos durante 130 años para evitar que fuesen quemados después de la independencia de México en 1821. Bueno, es que has mencionado que murió en Castilleja de la Cuesta Cortés. Bueno, él se consideraba tan novohispano, o sea, del Nuevo México, que pidió que sus restos se trasladasen allí. Sí, podía haberse quedado aquí en España o haberse hecho enterrar en Medellín y en una base, haberse construido una iglesia descomunal y haberse hecho enterrar ahí. No, sin embargo, él y su familia volvieron a México. Lo dejó en su testamento, sí, y mandó que se construyese un convento en Ciudad de México y que se le enterrase allí. Estuvo 20 años en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, en Sevilla. En 1567 se le traslada a México y los restos han sufrido una serie de peripecias que no vamos a entrar ahora porque perderíamos tiempo, pero esto es muy novelesco, es que durante 130 años estén ocultos en la misma iglesia donde sigue detrás de un tabique, y el secreto era guardado por la embajada española, porque el político conservador mexicano Lucas Alamán, que no quería que fueran destruidos los restos, fue el que lo protegió y reveló el secreto a los diplomáticos españoles, que lo guardaron en estricto secreto, transmitido a través de los regímenes hasta 1946. Unos diplomáticos, además, claro, a diferencia cuando decíais que por qué en España nos avergonzamos, en otra cosa para unos diplomáticos españoles que sí tenían conciencia de lo que significaba ser español y de un sentido de Estado que te obliga, que te hace en primer lugar reconocer tu propia historia. Bueno, Javier, ¿tú por qué crees que en Hispanoamérica se ha puesto de moda desde hace muchas décadas esta abjuración de las raíces hispanas? Pues en Hispanoamérica y enlazando con lo que decías antes en la propia España. A ver, son dos cosas diferentes y me parece mucho más grave, sobre todo porque nosotros somos españoles, lo que ocurre en España. En Hispanoamérica lo que tenemos es un reverdecimiento de la leyenda negra, porque forma parte de esa batalla cultural que hace la izquierda, en la que en cierto modo pareciera que ocurre en España, donde la herencia colonial, la herencia del pasado hispánico se asocia con una serie de valores, fundamentalmente la religión, también otros valores como la familia, unos valores conservadores que son los que hay que eliminar. Entonces, en esta construcción de la nueva sociedad y del hombre nuevo, que hay que romper con todo, en este prometeísmo típico de la izquierda, claro, hay que arrasar con la historia y construir desde cero. Y lógicamente una herencia que les lleva a entroncar con el hecho fundamental, el eje fundamental de los 300 años de América española, que es el cristianismo, que es precisamente su gran enemigo, pues claro, esa historia hay que revisarla y reinterpretarla, creándose nuevos mitos, como son este indigenismo. O sea, es decir, yo lo explico muchas veces a mis alumnos. No penséis que el reverdecimiento de la leyenda negra en América es por buscar las raíces indígenas. Lo que se está haciendo es falsear también el pasado indígena
para destruir la herencia española, que es lo que se quiere, pero no recuperar una imagen de lo indígena, porque esa imagen de lo indígena también está falseada completamente. O sea, es un indigenismo absolutamente ficticio, donde se interpreta los elementos indígenas no se interpretan en claves históricas o antropológicas, sino que se interpretan en claves políticas. En política. Lo que se ha hecho es sustituir, con este nuevo indigenismo, sustituir la lucha de clases por la lucha de etnias. Esto lo propuso Eduardo Galeano, que es el padre, en definitiva, de estas corrientes negro-legendarias o nuevo-negro-legendarias de América, y el padre de este indigenismo marxista ya en 1971. Después del fracaso, además esto está estudiado, después del fracaso de Che en Bolivia y de su muerte, cuando se ve que no hay posibilidad de expandir la revolución desde Cuba al resto del continente porque la idea de la lucha de clases no cuaja, y estamos hablando de la América de finales de los 60, con una situación social y económica bastante peor de la de ahora, pues entonces se replantean en el entorno de los países, de los partidos comunistas y la propia Unión Soviética, se replantean cómo reorientar el discurso. Y entonces hay un señor, que ahora mismo no recuerdo el nombre, hay un señor que propone cambiemos el tema de la lucha, cambiemos el discurso de lucha de clases por el de lucha de culturas o lucha de etnias. Y esto lo coge Eduardo Galeano, escribe ese famoso libro, Las venas abiertas de América Latina. Que no hay por dónde cogerlo. Yo he intentado leerlo y, bueno, solo lo comparo con un libro también espantoso, el que seguro que nuestro amigo Contreras conoce, porque se mueve mucho por Andalucía, que es el de Ignacio Laue, de los árabes jamás conquistaron España, que es el título que se tuvo en Francia, porque en España claro, era algo ridículo. En España se tituló algo así como la Revolución Islámica en Occidente, y te dice tal sarta de mimeces. Claro, pero es que, por ejemplo, en el libro de Galeano, que son 400 páginas, bueno, depende de la edición, ¿no?, del tamaño, pero vamos, que es un libro, no es un libro gigantesco, pero vamos, es un libro denso. Denso en todos los sentidos. Si te das cuenta el volumen que le dedica a la América española y a supuestamente esa herencia indígena, etcétera, etcétera, es una octava parte del libro. O sea, si el libro son una edición de 400 páginas, podrán ser a lo mejor 50 o 60. Todo lo demás es una lectura en clave contemporánea, donde todo consiste en decir: los herederos de uno es el capitalismo, las clases dirigentes, las élites americanas y tal, y los herederos de otros son entonces pues las clases revolucionarias, los grupos revolucionarios, y entonces te das cuenta que es que el 80% del libro es hacer un discurso para justificar las ideologías actuales y las luchas políticas actuales. Además, es muy curioso que Eduardo Galeano venga a decir nosotros los americanos, cuando llegaron los conquistadores a nosotros los americanos. Y dice, nos dijeron, esa frase que se repite mucho, nosotros teníamos la tierra y ellos tenían la Biblia. Cuando nos dieron la Biblia y nos dijeron que rezásemos y tal, ellos acabaron teniendo la tierra y nosotros solo la Biblia. Dice, oye, la verdad, Eduardito, que tú eres blanquito y de Uruguay. Bueno, y no solo eso, y es que ¿qué idioma hablas, no? Sí, porque no hablaba ninguna lengua indígena. Y no solo eso, es que, por ejemplo, en el caso de la tierra hay que recordar que es que hay una posesión de la tierra durante toda la época colonial, hay una posesión de las comunidades indígenas como tales, como instituciones de derecho público, reconocidas jurídicamente como tales comunidades. A pesar de que perdieran tierras, se mantiene hasta la independencia la posesión de tierras por parte de esas comunidades, y eso se pierde a partir de la independencia. Pero claro, esa parte no interesa. Y algo parecido es lo que en México se llama la reforma, que lo hace Benito Juárez. En España su equivalente es la desamortización. Sí, efectivamente. El impacto fundamental de la desamortización en México, en América en general, no es hacia los bienes de la Iglesia, que también lo sufrió, como se pasó en España, sino sobre todo hacia las comunidades indígenas. Yo me acuerdo hace muchos años, con dos alumnos en la clase de Historia de América, con dos alumnos de la Facultad de Periodismo, muy de izquierdas, y que empezaron un día a sacar todo ese tema. Yo les dejé hablar, y cuando ya se habían explayado y habían soltado todo su discurso sobre la reivindicación de las injusticias económicas, el despojo económico que habían sufrido los indios, cogí la tiza, me fui a la pizarra y dije, bueno, pues mira, vamos a ir viendo todo lo que habéis puesto y vamos a empezar la tierra que habéis hablado. Y claro, les fui diciendo las fechas y cuándo eran y cómo les iba cambiando la cara. Y tengo que reconocer que en este caso eran dos alumnos, los dos, que pensaban, y a lo largo del curso cambiaron su percepción completamente.
Pues claro, es que al final... En la guerra de independencia hispanoamericana, claro, los indígenas normalmente se ponen del lado español. Sí, totalmente. Y de hecho, al final la conclusión de aquella clase fue que me di la vuelta y les miré y dice, conclusión, tenéis razón, hay un proceso de proletarización del indígena americano. Proceso de proletarización que empieza después de la independencia. Y los dos asentían con la cabeza. Pues claro, lo que descubrieron es que no es que ellos tuvieran razón o no, o la tuviera yo o no. Lo que descubrieron es que yo les estaba contando una información que se les había ocultado completamente. Algo parecido a lo que ocurre en España, pero en España es mucho más grave. Porque en España ya no se trata solo de ideología, que lo es, por supuesto. Es que en España está en quiebra la propia idea de España. Y la forma principal de atacar la idea de España es atacar la historia de España. Y bueno, pues lo hemos visto no solo con esto, lo hemos visto con otro fenómeno vergonzoso que ha sido la actuación del gobierno en la celebración del 500 aniversario de la Vuelta al Mundo, donde incluso se buscaron a un historiador orgánico para que justificase que no, que es que la Vuelta al Mundo no había sido una empresa española. Claro, el señor España no existía en aquella época, por cierto, con todos los americanistas que estamos en España, de todo tipo de ideología política, que somos unos cuantos cientos, y digo cientos solo de lo que son profesores, investigadores. Si hablamos de licenciados en Historia de América, pues debemos ser unos pocos miles. Pues tuvieron que buscarse un catedrático de Historia Contemporánea, que como todos sabéis, los catedráticos de Historia Contemporánea son los más expertos del siglo XVI, ¿no? Porque evidente, y alguien tan poco significado políticamente, entiéndase la ironía, como es Álvarez Junco, para que les hiciese intelectual orgánico y les hiciera el informe que ellos querían. Y acordaos aquella reprobable rueda de prensa de este individuo con la señora con Carmen Calvo Pixie Dixie, como la llamo yo siempre, justificándolo y hablando además, incluso si recordáis, todos los poquísimos, escasísimos actos públicos que ha habido en España u oficiales han sido siempre sobre el viaje hispano-portugués, lo cual es... Mire usted, yo entiendo que hay que llevarse bien con Portugal y que además Portugal es un país precioso, que a mí me encanta, voy siempre que puedo, los portugueses me caen muy bien, pero hombre, de ahí a falsear la historia pues nada, les da igual, pero porque en el fondo quieren falsear la historia de España porque lo que quieren es atacar a España, la propia idea de España. Sí, qué cosas tan curiosas. Viaje hispano-portugués, será porque los portugueses iban detrás del Cano persiguiéndole, ¿no? Sí. Bueno, en la propia Vuelta al Mundo, como sabéis, y aunque nos estamos desviando, se hace porque el Cano llega un momento en que dice hay que regresar a casa y tenemos dos opciones, otra vez para el Pacífico o por el Índico y el Atlántico. Por el Pacífico es imposible porque por distancia, por desconocimiento tal, es ir a una muerte segura. Por la ruta portuguesa, pero claro, todo el empeño es pero tenemos que ir por el otro lado, que es zona portuguesa, sin que los portugueses nos descubran, porque si nos descubren nos van a hacer prisioneros. O sea, que esa es la contribución la contribución portuguesa al viaje de Magallanes y el Cano. Hernán Cortés también interviene en una de esas vueltas al mundo. Carlos V le pide que envíe barcos desde la costa mexicana del Pacífico para enlazar, creo que es con la expedición de, no esta, la de Magallanes el Cano, sino con la de Loíza. La de Loíza, sí, bueno, Hernán Cortés... Luego si queréis hablaremos si nos da tiempo, que con lo que estamos divagando creo que no, pero Hernán Cortés hace una serie de descubrimientos desde México que es el primer hito importante de conocimiento del Pacífico. Son las primeras expediciones de Cortés, que no es una, son varias. California, ¿no? Toda la expedición de California, e incluso llegaron hasta prácticamente lo que hoy es Canadá. Bueno, hasta lo que hoy es Canadá. Se llama el Mar de Cortés. Sí, efectivamente. El Golfo de California. Sí, pero se llama así sobre todo en la cartografía de Estados Unidos. A los mexicanos no les gusta llamarlos el Mar de Cortés. Incluso creo que es, John Steinbeck el que tiene un libro de pesca en el Mar de Cortés, lo titula así. Hay mucho de freudiano en lo que has dicho de México respecto a Cortés, porque cuando te encuentras algún progre en México que piensa, que hay que reconocer que de vez en cuando uno se encuentra un progre que piensa. Es difícil, pero te lo puedes llegar a encontrar. Es curioso porque tienen todos esa obsesión anticortesiana, pero al mismo tiempo tienen un afán por querer reivindicar a Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés con Malinche. Sí, como el primer mexicano y el origen de lo que es el pueblo mexicano, como ese pueblo, y además ahí como un pueblo mestizo y por tanto con una herencia española. Entonces tienen ahí un problema familiar que es más de diván de psicoanálisis que de gabinete histórico. Bueno, nos metemos en materia. Exactamente. Vayamos a la operación Tenochtitlán.
sea, para ponernos en ambiente, pues Hernán Cortés llega a México encargado por el gobernador de Cuba, el gobernador Velázquez, y desembarca, pues acaba fundando lo que hoy es Veracruz. Ahí hace un truco de abogado, porque había estudiado en Salamanca, que es convertir a los expedicionarios sometidos a Velázquez en ciudadanos de una villa nueva. Y a él estos ciudadanos, que son sus hombres de confianza, menuda casualidad, le nombran capitán de la milicia. Y entonces empieza a estar... El nombre adelantado. El nombre adelantado. Bueno, acaban llegando a México. Por el camino pues va conociendo a otros pueblos y se alía con ellos, por ejemplo con los tlaxcaltecas, con los que libra una batalla tremenda. Acaba entrando en México y con muchos otros, porque desde el inicio de la presencia en Mesoamérica, porque él llega primero a lo que es Yucatán, pasa 2 meses, ¿no? Desde que desembarca en las costas de lo que hoy es México hasta que llega a Veracruz, pasan 2 meses en los que recorre toda la costa. Y se habla de Mesoamérica porque mayas, México sería solo. Entonces los primeros contactos son con mayas y ve esas divisiones y ya empieza ahí las alianzas. Entonces se va aliando con todos los pueblos que va encontrando, con los de Tabasco, que es donde encuentra a Doña Marina, con los de Zempoala, luego ya con los de Tlaxcala, que va a ser el gran respaldo. Primero lucha con ellos, los derrota. En muchos casos, pero no en todos. Por ejemplo, los derrotados entienden que les conviene aliarse con los tlaxcaltecas. Es primero sus enemigos y luego cuando ven que es su oportunidad se alían. Pero ese mito que hay de que todos se iban incorporando una vez derrotados, que alguna vez te lo venden como diciendo, claro, es que les obligaban, era como el pago. No, hay muchos, por ejemplo, los zempoaltecas se alían directamente con Cortés sin haber tenido enfrentamiento previo. Incluso azuzan a Cortés diciéndole que el señor de México tiene eso que os gusta tanto, que se llama oro, de eso tiene toneladas. Bueno, y de hecho los de Zempoala son los que le instan además a que vaya por Tlaxcala, porque también ellos a su vez tenían sus cuitas con los de Tlaxcala, ¿no? O sea que eso es una especie de avispero que Cortés lo sabe manejar muy bien y donde al final los indios también se dan cuenta, la mayoría de los pueblos indígenas se dan cuenta de que, oiga, es que en el estado de cosas que tenemos, como decías tú, ¿por qué había esa resistencia al imperio azteca o al reino azteca? Pues, bueno, la palabra imperio sería discutible, pero bueno, no estamos aquí en una clase de teoría del derecho. No es el hecho de que sea un pueblo extranjero que te tenga oprimido, que es un pueblo extranjero, por cierto. Cuando dicen, es que los españoles eran extranjeros, sí, claro, como los aztecas de cara a un tlaxcalteca, o un tlaxcalteca de cara a un zempoalteca. Es sobre todo por la forma de ese imperio, que no es un mero imperio colonial, sino es que es un imperio colonial que lo que está exigiendo es un tributo de sangre. Esto es como lo de los jóvenes atenienses que se entregaban al Minotauro. Es que estamos exigiendo un tributo de sangre. Y claro, cuando en el tributo significa que tú tienes que enviar gente de tu pueblo para ser sacrificados, pues oiga, es que aquí ya no estamos hablando de una mera opresión política, es que estamos llevando a un grado que es eso, es un tributo de sangre, y esto es muy difícil de soportar. Cuando alguien te dice lo de, no, bueno, es que son sus costumbres, ya, claro, ahora que te digan a ti que tienes que llevar a alguien de tu familia para que lo maten, a ver si vas a decir que son sus costumbres y respetarlo. Bueno, sí. Hay varios episodios en la conquista en los que los españoles tienen que frenar a los cholultecas, a los tlaxcaltecas y tal, para que no se ensañen demasiado con los aztecas, sino claro. Tienen que parar la matanza. Los españoles frenan a los... Sí, hay una afán de venganza, aparte de que la propia cultura mesoamericana, como decías tú en el caso de Apocalipto, por el tema de los sacrificios, que no es una cosa secundaria, es que los sacrificios responden a un elemento fundamental, a un elemento clave de lo que es la religión indígena mesoamericana, ¿no? Y es que el sol, que es el que nos da la vida, hay que alimentarlo, y hay que alimentarlo con la sangre humana. O sea, no estamos hablando de una cuestión ritual secundaria, no, es que es un elemento básico, porque en el momento que deje de haber derramamiento de sangre se va a producir el fin del mundo. Entonces se crea una cultura muy sangrienta. Y claro, ellos ven la ocasión de cumplir 2 cosas: ser ellos los que lleven la iniciativa de se alimentar al sol, y además vengarnos de muchas décadas, en algunos casos incluso siglos, de tributo de sangre. Bueno, seguimos con Cortés. Entra en Tenochtitlán por primera vez el 8 de noviembre de 1519 y empieza a negociar con Moctezuma, que se encuentra, vamos a decir, deslumbrado por la presencia de Cortés, al que encima creían en esta religión azteca que era un enviado de los dioses. Bueno, sin embargo, en Cuba también se mueve el gobernador, o sea, no se habían cortado las comunicaciones, y envía una expedición dirigida por Pánfilo Narváez a vencer a Cortés y a someterlo.
Cortés sale de Tenochtitlán, vence a Narváez, que pierde un ojo, e incorpora prácticamente a todos sus hombres, por lo que sigue aumentando el ejército. Pero los españoles debían de ser, ¿cuántos, Javier? 1 millar. Pues mira, total. empezaron con aproximadamente unos 600 hombres en la expedición inicial de Cortés. De Veracruz salieron unos 400, pues claro, más vas dejando en las ciudades que fundas, vas dejando. Con la incorporación del ejército de Narváez, que no se incorporan todos, hay unos pocos que pueden volver, se les permite volver a Cuba, pero se incorporan la gran mayoría, llegan a ser un máximo de 1.200, se calcula, y el máximo de españoles que llegaron a estar marchando juntos y durante un momento muy breve fueron en torno a unos 800, 700, 800. Bueno, lo normal es que en toda la segunda fase, a partir de aquí, en toda esa segunda fase de la conquista de México, lo normal es que el ejército de Cortés estuviera formado por al mismo tiempo, en torno a 600, entre 500 y 700, depende de la época. Y del momento, españoles, y lo máximo que pudo llegar a tener Cortés juntos fueron eso, unos 700 aproximadamente. Bueno, mientras Cortés vence a Narváez y negocia... Perdona, 700 españoles y 15 o 20.000 indios, que están con Cortés y aplaudiendo hasta con las orejas. Y 16 caballos, que eran los que decía Bernal. Empezó con 16 caballos. Luego 13 cañones, ¿no? 13 piezas. Bueno, mientras Cortés vence a las huestes de Narváez, en México se ha producido un hecho que está a punto de acabar con los españoles, que es la matanza cometida por Pedro de Alvarado el 15 de mayo de 1520 en el Templo Mayor de México contra la aristocracia azteca, que creían que se estaban preparando para atacarles. No, es que se estaban preparando para atacarles. Ese es el gran mito de los que atacan la conquista española. Es la crueldad de la matanza del Templo Mayor. La conspiración existía. O sea, cualquiera que lo haya estudiado dice, sí, efectivamente se estaban preparando para atacarles. Bueno, penetra Cortés en México, ahí quedan sitiados los españoles, se produce una sublevación, como tú dices, estaba preparada, Moctezuma es muerto de una pedrada. Por cierto, perdóname, Pedro, una cosa ya que vamos a aprovechar, que siempre se habla de esto de la pedrada. Y claro, uno oye teorías para todos los gustos, que si es que le apedrearon desde la calle, que si fue tal. Bueno, hay que matizar que la pedrada no es que haya una manifestación que se ponga a tirar piedras al balcón y haya una piedra de la multitud que le dé. Es un tiro de onda. Es decir, es a mala leche. Claro, no, pero además es que es un tiro de onda. O sea, es un soldado mexica, es un guerrero mexica que le atiza. Que era los honderos, honderos y arqueros eran uno de los tropas fundamentales de cualquier ejército mexica, y de hecho casi más los honderos que los arqueros en las luchas a corta distancia. Y de hecho en los testimonios de la conquista se habla mucho de los honderos mexicas y tal. Entonces la pedrada que le da no es una pedrada de un tumulto callejero, sino que es que, oiga, como estamos sitiándolo, estamos aquí nuestros soldados aseteando a los españoles y a sus aliados, y es un tiro de onda el que le pega. Bueno, entonces el 30 de junio se produce la salida de Cortés con estos cientos de españoles y miles de indígenas aliados de México. La noche triste en la que mueren muchos y están ahí a punto de ser aniquilados. Y 7 días más tarde dan la batalla de Otumba, en la que también se salvan de morir. A partir de ese momento, Cortés con los supervivientes llega a Tlaxcala y se prepara la reconquista de México. Cuéntanos, Javier. Pues mira, la batalla de Otumba, que muchas veces también se quiere vender como... Y es cierto que es un combate heroico, porque además han pasado solo una semana desde que has salido con el rabo entre las piernas y consigues recomponerte de una forma y de hacer además una derrota que fue un destrozo. Destrozo en doble sentido, porque lo que hizo fue truncar completamente toda la euforia de la victoria que tenían los mexicas o los aztecas después de expulsar a los españoles de México, y levantar toda la moral no solo de los españoles, sino sobre todo también de los aliados indígenas, que habían acusado muy duramente esa derrota de la Noche Triste, y que claro, una semana después solo conseguir una victoria, una batalla que ha sido mucho más grande que la Noche Triste, pues levantó la moral a todos. Hay un factor que es decisivo, y es que la batalla de Otumba fue en campo abierto, mientras que la Noche Triste es en los canales y en los puentes a esa base de escaramuzas y de noche, porque aquí es donde se ve claramente la diferencia de las tácticas de guerra. Y es que los pueblos mesoamericanos no tienen realmente una estrategia bélica como tal, o una táctica bélica. Ellos lo que tienen, prácticamente la estrategia militar de los aztecas es el número.
decir, vencemos porque somos más y más fuertes. Es decir, tropas mejor preparadas, tropas más aguerridas, tropas más brutas también, en el sentido literal de brutalidad. Y somos más, pero no hay una estrategia de disposición del terreno, de efectivos, de movimientos, etcétera, etcétera. Entonces es como las batallas que se daban en Oriente Próximo durante la antigüedad, los persas, los hititas, o sea, batallas de tumulto. Sí, hasta que no llega Alejandro claro, ya son los griegos los que desarrollan una estrategia, mientras que los españoles sí tienen una estrategia, y entonces consiguen encuadrar en esa estrategia muy bien. Hernán Cortés consigue encuadrar perfectamente a sus aliados, a los 10.000 indios que se quedaron con él aproximadamente, y claro, eso, la derrota es brutal, la que imparten a los aztecas, porque en las tácticas militares mesoamericanas lo fundamental no era el hecho de destrozar al ejército enemigo o de hacerte dueño del terreno, sino era capturar prisioneros para luego sacrificarlos. Entonces, cuando Hernán Cortés consigue primero disponer de los españoles, que además los españoles tienen un acicate fundamental para luchar hasta el máximo en Otumba, y es que saben que después de la Noche Triste esa es la última oportunidad. En Otumba solo hay dos opciones: es o vencemos o morimos. Como contaba en una novela fantástica que recomiendo a todo el mundo, que es Cuando los dioses nacían en Extremadura, como cuenta uno de Rafael García Serrano, sí. Como cuenta uno de sus personajes, decía, ¿cómo era la expresión? O cenar con trompetas o morir desangrados. Claro, evidentemente, con esa tesitura, pues te convierte. Creo que es un incentivo importante para ser el mejor soldado del mundo. Y consiguen encuadrar muy bien, bajo su mando, a los 10.000 que tenía entonces aproximadamente, 10.000 soldados indígenas, 10.000 guerreros indígenas, y hacer un ejército con un orden de batalla, con un planteamiento del terreno, con una estrategia. Claro, la derrota es brutal, porque en Otumba, al margen de los nombres que se dice, es que fue una pisonadora que desarboló completamente el ejército mexica, y sobre todo desarboló también la moral mexica, que en ese momento perdió la iniciativa y regresaron a la ciudad y se encerraron en ella. Sí. Y además los generales, los dirigentes militares aztecas iban muy destacados, iban con grandes penachos de plumas y capas, con lo que eran muy fácilmente identificables. Entonces los españoles les atacaban a ellos, con lo que, aparte de perder soldados, perdían jefes. Bueno, entonces, como tú has dicho, los mexicas, después de esta derrota, se encierran en su ciudad que, recordemos, estaba construida sobre un lago. Los españoles la llaman la Venecia de América. Sí. Se encierran todavía en este momento no es que estén sitiados, pero que dejan de perseguir a los españoles, entonces ahí hay unos meses que es una especie de parón de las hostilidades, que es lo que permite a Cortés regresar a Tlaxcala, reorganizar su ejército, reponerse con algunos refuerzos de las otras ciudades que ha ido dejando a lo largo de México, empezando por Veracruz, por supuesto, recibir algunos nuevos que llegaban desde Cuba, poquitos, pero algunos llegaron. Y consigue además, como digo, ese reactivar la moral por parte de sus aliados indígenas. Lo que sí consigue a partir de ahí es crear el gran ejército. El gran ejército indígena no es el que entra en la primera en la primera entrada de Tenochtitlán, no es el que lucha en Otumba, que de hecho era menor, porque entre los que habían muerto y los que se habían matado, como digo, pues se había quedado con bastante menos. El gran ejército es el que consigue, que de hecho prácticamente los españoles en esos meses están recibiendo continuamente llegadas de voluntarios de prácticamente todo el imperio, que ante la noticia de Otumba dicen, oiga, pues esta es nuestra oportunidad, ¿no? Hasta ya tiene un ejército lo suficientemente grande como para plantear entonces el sitio, y ves, una de las cosas que donde se ve la diferencia de la táctica, ¿no? Un sitio es una cosa que no está en las historias mesoamericanas. La idea de sitiar una ciudad y tomarla al asalto, donde lo importante es el dominio del terreno, eso no aparece nunca en la imagen de las, como tal. Parece algo que se puede hacer parecido, pero no es eso en la imagen de las guerras. Entonces, claro, un asalto anfibio, claro, no tienen capacidad de plantear una estrategia alternativa. Eso, además, un sitio dura meses, tienes que dominar el terreno, pero es que también tienes que suministrar alimentos a miles de soldados. Bueno, son 8 meses en total. Entonces, sí, pero ha habido sitios que han durado años incluso décadas. Pero vamos, el de México en concreto son 8 meses. No llega del todo a 8 meses, son 7 meses y 3 semanas o así, pero vamos, 8 meses. El mayor sitio de la historia es el que sufre la ciudad de Ceuta, que empieza, creo que es en 1697 y dura hasta el final de la Guerra de Sucesión Española.
que ahí los marroquíes contaron en algún momento con la ayuda de los ingleses, como no, y Ceuta siguió resistiendo. Bueno, entonces Cortés está en Tlaxcala y la verdad, Javier, es para quitarse el sombrero. Es capaz de fabricar pólvora y fabricar una flota de bergantines. Sí, bueno, la pólvora, además, esto ya en la primera expedición a Tenochtitlán, ya ven que hay volcanes, y entonces envían algunos para que encuentren azufre, y una vez encuentran azufre poder fabricar pólvora. La dificultad fundamental es encontrar azufre. Si encuentras azufre, lo demás, los otros dos componentes de la pólvora, que son el carbón, que más fundamentalmente es carbón vegetal lo que se utiliza, y el salitre, esos son muy fáciles de hacer. El carbón lo haces tú mismo y el salitre es muy fácil de encontrar en zonas donde hay agua, y si no lo traes desde la costa. La dificultad es encontrar azufre, ¿no? Entonces, cuando ven que hay volcanes, todo el centro de México es una zona muy volcánica, pues claro, con esto consiguen rápidamente. Aunque hay que deshacer un mito, el arma de fuego no es tan importante como se cree. Es importante el efecto psicológico que tiene, pero no militarmente. Por ejemplo, los 13 cañones que decías en realidad son 13 culebrinas de estas. No pensemos que aquí era una especie de gran Berta o un obús. No, son piezas de las que vas ahora a un museo y dices, bueno, esto es una especie de fusil con el tubo gordo, por decirlo así un poco. Y tampoco hay tantas arcabuces ni mosquetes, no había tantos. Por ejemplo, en ese sentido, militarmente es mucho más importante los caballos, aunque fueran pocos, son muchísimo más importantes, ¿no? Por la rapidez que permiten y porque en un momento dado rompes la línea del enemigo. Es fundamental el hecho de usar el hierro, o sea, las espadas de hierro frente a las armas de los indígenas, que son muchas veces la mayoría de veces son de piedra, y la forma de corte es diferente. Porque las espadas, los mexicas en toda Mesoamérica, el arma fundamental es la macana, que puedes utilizarse al mismo tiempo como espada o como lanza, perdón, o como maza, pero como espada solo se puede utilizar para el corte, pero no para pinchar. Para pinchar tiene que ser la lanza. En cambio, las espadas sí permiten pinchar. Esto en el combate cuerpo a cuerpo es fundamental, ¿no? Bueno, hay muchas cosas estudiadas sobre esto. Una de las cosas más desconocidas es que uno de los grandes de las grandes armas de los españoles en las batallas y en los combates abiertos eran los perros de guerra, los mastines. Incluso aparecen nombrados con su propio nombre, y además no dicen teníamos los perros, no, con el nombre del perro, y ahí tenemos. Un diputado de Vox acaba de publicar un libro sobre esto, sobre los perros de guerra en el ejército español en general y específicamente en es una costumbre que se había. Juan Carlos Segura, diputado por Barcelona. Juan Carlos Segura, además, también pues está no lo conocía, pero habrá que buscarlo, porque esto es una tradición que viene de la Edad Media en Europa, pero que se había extendido mucho al principio del Renacimiento, con los sitios y las batallas de piqueros, de líneas de piqueros, etcétera, que van con armaduras todavía, y los españoles lo llevan, y aunque no usan mucho, de hecho hay una descripción indígena, en una crónica indígena que habla de los perros, la descripción que tiene es como si fueran, porque además allí no hay perros grandes. Pero fíjate, Juan Carlos Segura, hemos entrevistado a Juan Carlos en este micrófono, además que acaba de ser al ir el flamante candidato a presidir la Generalidad, que fue Nacho Garriga, al dejar esa vacante él iba tercero en las listas en Barcelona, y es un buen fichaje Juan Carlos Segura, y acaba de publicar un libro magnífico en Editorial Actas, motivo por el cual también estuvo aquí en estos micrófonos. En realidad, de hecho, como decía Javier Francisco, varios perros pasaron a la historia con el nombre. Como Leoncico. Leoncico era el más famoso de ellos. Perro de Núñez de Balboa. Y bueno, pues como os decía, hay una descripción en una crónica indígena que habla de los perros como si fuese una especie. Claro, ellos nunca habían visto un perro de presa, y como si fuese una especie de animal del infierno, y les causaba más pavor. Pasado la sorpresa los primeros momentos, les causaba más pavor luego los perros que los caballos. Porque a fin de cuentas el caballo te asusta la primera vez que le ves, pero luego ves que no muerde. Pero el perro muerde. Con lo cual, evidentemente, y si el perro encima le pones un capacete y un collar con pinchos, pues claro, ya asusta más. Asusta. Bueno, entonces, y esto de los bergantines, la fe mueve montañas, ¿no? La fe mueve montañas, claro. Ellos lo que hacen es que construyen unos bergantines, tampoco pensamos que son portaaviones, ¿no? Son barcos de tamaño suficiente como para poder montar una pieza de artillería y sobre todo para poderse mover. Como es un lago, México, como era un lago hoy desecado, salvo el lago ¿cómo se llama? En Xochimilco, que todavía se mantiene una parte pequeña, pero todo lo demás prácticamente era un lago muy extenso.
Primero tienes una dificultad, y es que los mexicas tienen una flota enorme de piraguas desde la que pueden moverse y atacar. Entonces primero se trata de destruir y evitar la movilidad de todas esas piraguas por el lago. Y luego ya poder sitiar como tal, no desde la orilla, sino desde mucho más cerca de las islas, ¿no? Ir destruyéndoles las fortificaciones que van haciendo. Estos bergantines son de unos entre 15 y 20 metros, el más grande creo que tenía 25 metros de largo. Portaban una o dos piezas de artillería, la mayoría una sola, creo que había uno que llevaba dos nada más, o no recuerdo exactamente. ¿Se construyen con los restos de las naves de Veracruz o no, cortan árboles? Se construyen con árboles y demás. De Veracruz hasta Tlaxcala hay mucha distancia. Y luego los llevaron, los hicieron por piezas para poderlos llevar hasta allí. Entre otras cosas porque necesitaban árboles lo suficientemente grandes, y en Tlaxcala sí hay árboles grandes, en los alrededores del valle hay muy pocos bosques. Entonces no pueden construirlos en la propia orilla porque no tienen madera suficiente. Entonces echan sus cuentas y dicen, nos sale más fácil y menos costoso en trabajo hacer el barco en otro lugar y traerlo aquí por piezas que no traer la madera y construir aquí el barco. Pero vamos, esto de la fe mueve montañas también es un reflejo de lo que era una generación que bueno, pues que no es la de ahora. Ahora tenemos una degeneración en muchas cosas, porque esa mentalidad de nos superamos a todas las dificultades y nos las ingeniamos para ver cómo superarlas. Es una cosa que yo digo a mis alumnos, es que en España hemos visto que la fe sí ha movido montañas. En la guerra de Granada se mueve una montaña. Para tomar esto lo cuenta muy bien William Thomas Walsh, que es uno de los biógrafos más conocidos sobre Felipe II, Carlos I y Isabel la Católica. En su biografía de Isabel la Católica, cuando habla de la guerra de Granada, cuenta cómo para tomar una ciudad, no recuerdo ahora mismo el nombre, para poderla tomar al asedio, como estaba muy bien fortificada, la única opción era poderla sitiar con artillería, que estaba entonces empezando. Pero el terreno no permitía poner las piezas de artillería lo suficientemente cerca de la ciudad como para poder bombardear, pero era un terreno muy abrupto. Entonces tienen que ponerlas lejos, a suficiente distancia para que lleguen los cañonazos, pero tenían un cerrillo delante que tapaba los disparos, bloqueaba los disparos. Así que lo que hicieron fue rebajar el monte, movieron la montaña, que creo que fue, si no me equivoco, el cardenal Cisneros el que puso el dinero de su bolsillo para tener allá 500 o 600 hombres empleados, rebajar, hombre, no fue la montaña entera, evidentemente, pero rebajar los metros suficientes del cerro, quitarle 10, 12, 15 metros de altura para que ya los tiros de artillería pudiesen llegar. Entonces, claro, si nuestros padres han podido mover una montaña en Granada, ¿cómo no vamos a ser nosotros capaces de mover un barco en México? Bueno, entonces, el sitio empieza el 30 de mayo de 1521. ¿Cómo se desarrolla? Porque creo que fue un sitio tremendo en el que los aztecas quedaron totalmente encerrados, perdieron la capacidad de recibir estas canoas que les traían suministros. Incluso se dice que recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Sí, el sitio es el sitio típico donde se trata de provocar el agotamiento del enemigo. No hay grandes combates en el sitio. Los combates son al principio y son fundamentalmente eso, el acabar con esa flota de miles de canoas que había y dejarlos inmovilizados. A partir de aquí lo que hay es alguna pequeña escaramuza, sobre todo en algún intento de salir, más que en algún intento de entrar de los españoles, es algún intento de salir a los mexicas, y mantener el sitio y esperar, al mismo tiempo que se intenta negociar. Es decir, Hernán Cortés es un gran negociador, es un gran diplomático y es un hombre que sí recurre a la guerra y hace la guerra cuando hay que hacerla. Pero siempre con esto de que vamos a tener una puerta abierta, vamos a ver qué posibilidades hay para negociar, solo que no había posibilidad alguna. De hecho, es muy agitada el sitio de Tenochtitlán, es muy agitado internamente. O sea, las rencillas que hay entre ellos, los enfrentamientos entre los dirigentes mexicas van aflorando cada vez más y bueno, pues al final ya hay incluso quienes eran partidarios de resistir hasta el final, aunque todos muriesen y aunque muriese toda la población de la ciudad. Una especie de fanatismo, como una numancia. Sí, una numancia, y casi más comparado con lo que era la caída de Berlín, ¿no? Además, esa imagen, esa frase que le atribuyen a Hitler de decir, si los alemanes son incapaces de vencer a una raza inferior, entonces tienen bien merecido ser destruidos. Pues algo parecido, ¿no? Si nosotros los mexicas, que éramos el pueblo elegido por nuestros dioses, y porque además aquí hay una imagen muy importante en la mentalidad indígena. El dios más importante es el dios de los fuertes, es el dios que los que vencen. Si yo he vencido en la guerra es porque mi dios es más importante que el tuyo. Si tú me has vencido a mí, eso significa que tu dios es superior al mío.
Entonces esa imagen de aquellos que no están dispuestos a replantearse sus creencias religiosas, de decir, pues entonces si nuestro Dios nos ha dado la espalda, nuestro destino tiene que ser el de morir porque es la voluntad de nuestros dioses. Huitzilopochtli quiere que seamos nosotros el sacrificio. Bueno, entonces ahí pues es un planteamiento apocalíptico que, como digo, provocó muchas rencillas, hasta que finalmente hay un intento de salida de Cuauhtémoc, el príncipe que en ese momento tiene el control, el mando supremo. Hay un intento de salida para ver si consigue agrupar a guerreros mexicas fuera del lago y poder reorganizar un ejército desde fuera que vaya en su auxilio, pero lo interceptan en el lago, es capturado por esos bergantines, y ya con el mando supremo, con el jefe supremo en sus manos, pues al día siguiente, o no sé si no fue al día, a los pocos días se rindió la ciudad. O sea, y el 13 de agosto de 1521 Cortés entra ya en una ciudad destruida, arrasada, pero entra como vencedor. Y a partir de ese momento, Javier, es cuando se empieza a constituir iba a decir el virreinato, ¿no? El virreinato lo nombra Carlos V más tarde. Entonces Cortés es capitán general y gobernador. Sí, y empieza a establecer un nuevo país. Un gobierno, además, que es donde se ve que Cortés es una persona no solo que está preparada, como decías tú, que había estudiado leyes en Salamanca, que era bachiller, sino que además es una persona que ha leído mucho, es una persona culta, ha leído libros de historia. Su conducta de negociador tiene mucho en común con la de Julio César. Bueno, es que él ha leído a Julio César a Julio César, y ha leído muchos libros sobre César, sobre Alejandro. Claro, es una persona muy culta, muy bien formada, con una imagen de lo que es la política y la historia muy bien diseñada. Entonces, él lo que hace es esas alianzas que ha conseguido para la guerra, transformarlas en alianzas para la paz. Y este es el gran triunfo de Cortés, que consigue no solo tener la legitimidad como capitán del rey de España, la legitimidad de la conquista, sino que consigue heredar la propia legitimidad indígena. Esto es un hecho fundamental, ¿no? Consigue que las propias autoridades indígenas, conforme a sus propias leyes y conforme a sus usos y costumbres, reconozcan la soberanía del rey Carlos y reconozcan la hegemonía de los españoles, porque además es que, como he dicho antes, Mesoamérica no es un pueblo solo, no son los españoles y los aztecas. Esto es uno de los grandes mitos que hay que romper. Sí, como Cortés como padre de México, me refería a eso. El concepto de México surge con la conquista de Cortés. El imperio mexica era solo el Anáhuac, es decir, el sur de lo que hoy es México. El México actual coincide con lo que más o menos conquistó Cortés. Cortés va hacia el norte, va a California, etcétera. Es que llamar a México país azteca también es una sinécdoque. Bueno, aparte la palabra azteca es una palabra moderna, ¿no? Pero es que México, en Mesoamérica, la California no tenía nada que ver con... Pero es que además estos, como he dicho antes, es que son pueblos que están enfrentados entre ellos, entonces pueblos que además han ido migrando desde muchas zonas. Tienes pueblos mayas, pueblos nahuas, que son los mexicas, los aztecas, los tlaxcaltecas, etcétera, etcétera. Tienes pueblos otomíes, tienes pueblos tarascos. Es decir, que todos son extranjeros entre ellos, como he dicho antes, con lo cual los españoles no es que seamos aquí los mexicanos o los mesoamericanos y los españoles que han llegado, no, los españoles son el último pueblo que ha llegado dentro de una larga lista en la que todos somos distintos y que todos hemos llegado, de hecho los propios aztecas llegan al Valle de México 200 años antes. Entonces, son los españoles los que ponen en comunicación a todos esos pueblos, igual que la llegada de los romanos en lo que crea Hispania. El concepto de Hispania surge con la conquista romana. Entonces uno de los éxitos es que ellos le vean no como una cosa, que los pueblos indígenas le vean no solo como el conquistador del otro lado del mar, sino que sea como uno más de los que estamos aquí. Y lo mismo que ha habido en las hegemonías anteriores, ahora se crea esta hegemonía y que le vayan reconociendo según a sus costumbres. Esto ya lo empezó antes de la conquista, ¿no? Empezó primero en Tabasco, luego en Zempoala, luego en Tlaxcala, luego en todas las demás, luego al final con el propio Moctezuma en Tenochtitlan, conseguir que ellos, según sus costumbres, vayan reconociendo la soberanía. Esto lo hace también en Perú. Lo consigue hacer Pizarro, copiando el modelo de Cortés, y de hecho en las genealogías de los siglos XVI y XVII de los autores incas, de los autores quechuas o indígenas en México, hay todavía aparecen hasta el siglo XVII, hasta Carlos II, aparecen no solo como los reyes de España, sino como el undécimo, duodécimo inca. O sea, consiguen que la legitimidad indígena
reconozca esa legalidad española. Ese es el gran éxito de Cortés, porque es lo que le va a dar solidez, fundamentalmente desde el punto de vista legal, a la conquista. Y luego que es un gobernante que desde el primer momento tiene un empeño en mantener unas buenas relaciones, en que haya una coexistencia, en que haya un mestizaje. O sea, él predicó con el ejemplo. Él predicó con el ejemplo, pero es que en la primera fase de la conquista lo que hace es que busca que varios de sus capitanes se casen con princesas indígenas, ¿no? Porque es la forma de que la élite gobernante entronque directamente con la nueva élite. Sí, que no haya descontentos. Claro. Y además es una cosa que esto lo cuentas y es políticamente incorrecto, pero los primeros interesados en ese mestizaje son precisamente las élites indígenas. Porque es la forma de, una vez conquistado no me quedo fuera del poder, lo que hago es emparentar con el nuevo poder. Bueno, se mantuvieron a los descendientes de Moctezuma con fondos de la corona de Castilla. Bueno, claro, y sigue habiendo títulos, y se crea una nueva nobleza en la que se reconocen los títulos, y como pasó también luego en Perú, ¿no? Se reconoce y se equipara con títulos de la nobleza castellana a los príncipes y a la nobleza, a la aristocracia indígena que ha colaborado. Esa es otra diferencia entre la colonización española y la colonización anglosajona, que es que los descendientes de los incas y de los Huitlatonai, como se llamaban los gobernantes aztecas, están dentro de lo que es la aristocracia española. Sin embargo, los jefes de las tribus indias que se encuentran en Estados Unidos son todos aniquilados. Nos quedan 10 minutos para que os organicéis. Para terminar esta parte, hay tres objetivos, lo tengo aquí señalado, hay tres objetivos fundamentales que son los que marcan el gobierno de Cortés. Primero, consolidar la convivencia entre españoles e indios. ¿Vale? Y digo consolidar, no conseguir, porque ya se ha conseguido antes. Es decir, recordemos que hay una parte de los indígenas que ya están en convivencia con los españoles desde 2 años antes, desde 1519. Que es la que se lleva toda esa estrategia de reconocimiento de las propias autoridades indígenas, bueno, reconocimiento además de autoridades indígenas, que se va a mantener hasta la propia independencia. Por ejemplo, los caciques, la figura de, a la hora de crearse dentro de la legislación española, a la hora de reconocerse los pueblos de indios como entidades, bueno, como este derecho, esto Curro me puede corregir muchísimo mejor, que sabrá los intríngulis legales, ¿no? Pero en el reconocimiento como municipios de las comunidades indígenas, etcétera, etcétera, al hacerse la equiparación de los corregimientos, de los cabildos indios, se reconocen, no se crea un cargo nuevo de un indio, sino que es que se reconoce como alcalde del cabildo indio al cacique de la propia legislación indígena, con lo cual se va asimilando perfectamente, ¿no? El segundo objetivo es desarrollar la riqueza del territorio. O sea, Cortés es el Valle de Jauja, por así decirlo, para en 1521, aunque luego van a encontrarse otro Valle de Jauja, que es la Jauja de Colombia, que tiene ese nombre hoy en día. El espectáculo de México debía ser algo espectacular. O sea, la riqueza natural era algo no visto y no conocido prácticamente en ningún lugar del mundo, y desde luego en ningún lugar conocido por los europeos de la época, ¿no? Entre otras cosas, para empezar, por el tamaño del territorio. Que esa riqueza sea la gran contribución a la corona española, y que esa riqueza además permita la reconstrucción del país, ¿no? Y el tercero es la evangelización. Ese es un objetivo fundamental de Cortés desde el principio. Él se convierte además en el gran promotor de la evangelización en México, que va a ser muy favorecida, porque he dicho antes, en la conquista de México hay un factor decisivo que es el que hace que la evangelización sea muy rápida. Claro, esto cuesta mucho a la gente entenderlo, pero es lo que he hecho antes con la mentalidad indígena. Es que la iniciativa de convertirse la tienen los propios indígenas, porque en su lógica de las religiones mesoamericanas, que se basan que son religiones guerreras fundamentalmente, que es una pelea entre dioses, y claro, cada uno de nuestros pueblos tenemos nuestro dios que está en guerra con el otro. El dios vencedor es el dios de los fuertes, y claro, como somos pueblos guerreros, lo que queremos es tener la mayor fuerza y estar al servicio del dios más fuerte. Si los cristianos nos han vencido, esto quiere decir entonces que Cristo es más fuerte que Huitzilopochtli, que Tlaloc o que cualquier otro. Entonces se encuentran con eso, con ese empeño de que los propios mexicanos están predispuestos de forma activa a evangelizarse. Bueno, entonces tenemos hasta 1527 a Hernán Cortés como gobernador,
Luego ahí se produce el nombramiento de la Audiencia de México, que dura hasta 1535, que es un desastre de gobierno. También Cortés está viajando entre México y España para reclamar ante el emperador sus derechos y para presentar sus quejas. Se le llega a procesar a Cortés. Y en 1535 la corona española se da cuenta de que es imprescindible cambiar el sistema de gobierno y nombra al primer virrey de la Nueva España, que es un personaje también capital en la historia de México, que es Antonio de Mendoza, que sale tan bien, lo hace tan bien, que lo mandan a Perú. De hecho, es que no es solo el primer virreinato de Nueva España, es que es el primer virreinato de América. Bueno, miento, estaba el virreinato primero de Colón, pero bueno, esto es otra cosa. Sí, pero el virreinato de Colón sale tan mal que claro, Colón sí acaba volviendo a España. Sí, es, digamos, no es el primero, pero es la recuperación del virreinato. Claro, también habían aprendido los errores del otro. Aquí lo importante es que esta gente intentan hacer las cosas bien y además saben aprender muy bien de los errores. Esto es fundamental. El gobierno de Cortés es en general un muy buen gobierno. Y tiene sus problemas al final con la corona, pues por las envidias fundamentalmente y porque Cortés siempre es un hombre que actúa un poco por libre. O sea, como suele decirse, Cortés era más dado de pedir perdón que no de pedir permiso. Y claro, tenía que dar muchas explicaciones, gracias a las cuales tenemos las cartas de relación, que son cartas en las que él justifica requerimientos de la corona, que es un documento fundamental y una lectura fabulosa dentro de las crónicas de Indias. El tamaño de México, la complejidad de México y la ampliación de México, porque Cortés va añadiendo territorios, como decimos antes, va explorando y va añadiendo territorios. Llega un momento en que ya, al margen de los problemas que tenga Cortés, es que es imposible con un gobernador, que es una estructura personal de gobierno, se pueda cubrir todo eso. Entonces se crea una audiencia, que es una organización, un organismo colegiado, que ya funcionaban en Santo Domingo. El problema es que esa primera audiencia, dirigida por Núñez de Guzmán, pues los miembros de la audiencia, el problema no es la audiencia como organismo, el problema es quiénes lo llevan. Es que Núñez de Guzmán es un señor que es un corrupto de tomo y lomo, sin ningún tipo de escrúpulo moral, que no duda además, totalmente maquiavélico, en quitarse del medio a quien le haga falta, matándolo si es necesario, le da igual que sea español o indígena. Y el gobierno de Núñez de Guzmán es un desastre absoluto. Claro, cuando llegan noticias a España, pero aquí también hasta le llegan a interceptar la correspondencia a Cortés. Sí, pero aquí vemos también uno de los elementos que rebate la leyenda negra. Es que los españoles venían a conquistar. Veas el ejemplo de Núñez de Guzmán. Sí, claro. Y cuando la corona ya tiene constancia de lo que pasa, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Núñez de Guzmán es cesado y encarcelado. Y entonces se decide restablecer el virreinato. Dice, bueno, esto ya creció tanto que hay que poner orden. Esto hay que gobernarlo y poner orden. Se acabó esto de que aquí llegue uno y se crea que es el sheriff del condado y sea su espada sea la ley en el territorio. Y entonces se crea ya el virreinato, que va a ser el salto fundamental en lo que es toda la organización política de la América Española. Bueno, ya que estamos acabando, a mí sí que me gustaría, y estamos absortos con lo que nos está diciendo el profesor. Me vais a perdonar, porque hoy el programa casi, en vez de una conversación, ha sido casi una clase. Bueno, lo siento. Nunca ha ocurrido esto. Que conste, Curro, perdona, pero es la primera vez que el programa ha tenido este perfil. Aprendiendo también. Bueno, a mí me gustaría que Curro nos dijera, Francisco José Contreras, diputado, catedrático de Filosofía del Derecho, aprovechando que está aquí, el motivo por qué la izquierda se niega a conmemorar a Cortés. Pues lo que se nos dijo en aquella sesión de la Comisión de Cultura es que un país democrático, el imperialismo no merece homenaje. Ustedes están trayendo el imperialismo a un congreso democrático, como hubiese hecho Franco. Enseguida establecen la conexión con Franco y recordaron que precisamente el régimen de Franco pues homenajeaba a los conquistadores, etcétera. Luego, si lo hacía Franco es que está mal, ¿no? Pero bueno, esto por supuesto es ridículo, porque la historia de la humanidad es una historia de imperios, ¿no? Del ascenso y caída de imperios, y efectivamente así ha funcionado la historia. Los más fuertes conquistan a los más débiles, y la cuestión es después qué hagan con su dominio, ¿no? Cómo utilicen esa superioridad. Y de ahí me parece interesante la distinción que introduce Gustavo Bueno entre imperios depredadores e imperios generadores. Los imperios depredadores consideran el territorio conquistado como un simple campo de recursos entregado a su voracidad, ¿no? Y a sus habitantes como siervos explotables, y los imperios generadores, en cambio, pues intentan compartir sus ventajas
tecnológicas, pero también morales, culturales, humanitarias, con la población conquistada y, en cierto modo, trasplantarse a sí mismos al territorio conquistado. Y eso fue lo que hizo España con América, intentar trasplantarse a sí mismo, porque se llamó una nueva España, ¿no? Ya no hay tiempo para más. José Contreras, Francisco José Contreras, un placer haberte tenido aquí en el micrófono de realidad. Espero que no sea la última vez. Javier Sánchez de Castillo, un abrazo fuerte. Un placer, como siempre. Amigo Pedro Fernández Barbadillo, prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana. Un abrazo a todos, les esperamos.